Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Alon Fortuny y este vídeo intenta responder a una pregunta que considero muy relevante, que es cuál ha sido la cobertura de los medios alemanes sobre la limpieza étnica del pueblo palestino. Para, ¿no? Justificar un poco por qué considero que esto es importante, en primer lugar, hay que tener muy claro que los medios de comunicación son esenciales, son actores esenciales en determinar la opinión pública en sociedades mediatizadas, y también en definir lo que es políticamente posible y deseable. También Alemania debe ser estudiada en esta cuestión por su responsabilidad histórica, ¿no? Con la hegemonía del sionismo, eh, una ideología que en absoluto era dominante hasta después del Holocausto. Y en tercer lugar, porque a pesar de las obligaciones internacionales y para los derechos humanos que tiene Alemania, sigue siendo el segundo mayor exportador de armas de Israel, es el principal socio económico de Israel dentro de la Unión Europea y mediante, ¿no?, el uso de lo que se llama Staatsräson o ración Israel como ración de Estado, se ha institucionalizado la represión contra cualquier voz crítica con las políticas israelíes, al menos, ¿no? Igual un poco menos en los últimos meses, pero desde luego en los últimos años de forma notable. Entonces, si me acompañáis en este vídeo, vais a poder ver cuáles han sido los resultados de esta investigación periodística que he realizado, ¿no?, gracias a la formación que he obtenido de la diplomatura de análisis político de medios organizada por Claxo y Canal Red. Y bueno, para poder hacer este trabajo parto de una premisa muy sencilla, que es que existe buen y mal periodismo y que debemos aspirar a diferenciarlos, ¿no? Em, Entendiendo buen periodismo no como aquel que relata eventos sin contexto, contexto de investigación, sino aquel que asume que no existe o que acepta que no existe la neutralidad absoluta y que considera que todo el periodismo debe tener un compromiso político y una línea editorial definida, aunque no por ello ser menos profesional ni riguroso. Am, También considero que el periodismo de calidad debe auditar al poder, y el poder mediático también es un poder, y debe existir un ejercicio de contraste, ¿no?, contra la cobertura que hacen los medios, así como asegurar que se están dando voz a aquellos que no la tienen o a aquellos que sufren cualquier tipo de opresión, ¿no? Entonces, esta es un poco la inspiración de este trabajo. Entonces, para entender cómo he llegado a los resultados que os voy a enseñar, em, os explico un poco cuál ha sido mi metodología, ¿no? En primer lugar, tras estudiar en detalle la cuestión palestina los últimos 2 años especialmente, he definido 5 tesis que considero cualquier cobertura, ¿no?, que aspire a hacer buen periodismo sobre el tema debería, como mínimo, tener en cuenta. En segundo lugar, he seleccionado 6 medios de comunicación con distintas formas de propiedad, porque sabemos que esto es relevante para entender su línea editorial: 2 corporativos, 2 públicos y 2 participativos. Em, y Posteriormente he hecho un seguimiento y búsqueda de artículos de estos medios para ver, ¿no?, aquellos artículos que mejor representan o que, ¿no?, que nos permiten contrastar la cobertura que han hecho en relación a las 5 tesis que planteo. Para poder hacer este ejercicio de contraste, incluso para detectar, ¿no?, los mejores artículos, he utilizado GPT-5, ¿no?, un algoritmo de análisis de texto que me permite ver cuál es digamos, la distancia semántica entre las tesis que he definido y la cobertura que hacen los artículos. Y también am, podemos detectar, siguiendo ¿no?, la teoría de Chomsky sobre las estrategias de manipulación, si existe partes sospechosas de ser casos claros de sesgo de manipulación mediática. Con esto, ¿no?, podemos establecer, ¿no?, conclusiones preliminares hasta qué punto estos medios han dado unas coberturas ¿no?, satisfactorias o al menos satisfactorias con las tesis que os planteo y espero que consideréis razonables, ¿no?
Entonces, estas tesis se plantean no como exhaustivas, no son todas las tesis que, digamos, cubren la historia del conflicto de forma, digamos, exhaustiva, pero sí que permiten plantear un mínimo común denominador, que es más estructural que coyuntural, ¿no? No se basa en hechos muy recientes, sino pues ¿no? Nos permite asesorar en el tiempo la calidad de la cobertura sobre este tema. Y bueno, pues obviamente he intentado en el texto adjunto a este vídeo pues justificar muy bien por qué creo que estas tesis deben considerarse y no debería haber controversia sobre si deberíamos cumplirlas cuando hacemos cobertura, ¿no? La primera es que la NACBA es un proceso continuo, no es un evento, no es una guerra como se plantea, simplemente en un periodo determinado entre los estados árabes hostiles a la creación del Estado de Israel, sino la consecuencia, ¿no? de un régimen colonial que implementa limpieza étnica en un territorio muy concreto, y esto, bueno, no solo está reconocido por documentos oficiales israelíes, sino pues, historiadores, tanto israelíes como palestinos, instituciones como la ONU y numerosas organizaciones por los derechos humanos. También el segundo punto, creo que mucho más sencillo de aceptar y de entender, es que cualquier cobertura debería explicar y comunicar claramente cuáles son las demandas y las aspiraciones del pueblo palestino, en especial aquellas que están reconocidas por el derecho internacional y que simplemente aspiran a pues, satisfacer sus derechos básicos, ¿no? de autodeterminación, de independencia, y también acceso a servicios básicos, ¿no? para poder existir. En tercer lugar, un evento de la relevancia y de las consecuencias que tiene, como el 7 de octubre de 2023, no se puede plantear como un meteorito, con algo sin ningún contexto, sin explicar cuál es su contexto histórico, político y qué escaladas de violencia pueden ayudarnos a entender por qué ha sucedido, ¿no? En cuarto lugar, también es importante que la cobertura mediática utilice diversidad de fuentes fiables más allá del discurso oficial israelí, especialmente cuando los medios internacionales no pueden acceder a Gaza y cuando tantas organizaciones por los derechos humanos, las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia están determinando pues, que se está utilizando el hambre como arma de guerra y que hay un genocidio plausible en Gaza y que sigue aumentando la ocupación y la limpieza étnica en Cisjordania. Por último, el conflicto entre palestinos e israelíes, perdona, no debe considerarse como algo racial, no es una guerra entre razas, no es una guerra entre antisemitas y semitas, sino debe entenderse como un conflicto por el territorio, por permanecer como población indígena contra un régimen que tiene, ¿no? una función geopolítica clara y que intenta, ¿no? ocupar el máximo de territorio posible con la mínima población indígena posible. Estas son las 5 tesis y, bueno, como muestro aquí brevemente, pero como está largamente desarrollado en el artículo adjunto, disponemos de muchísimas fuentes que explican, si es que el sentido común no hace que ya aceptemos algunas de ellas, que explican por qué estas tesis deben considerarse como mínimo razonables y que se deben contrastar para determinar si el periodismo que se está aplicando sobre el tema es de calidad o no. Am, Ahora bueno, otra cosa que quería mostrar, ¿no? Pues para aquellas voces más escépticas o bueno, ¿no? Que igual no han tenido acceso a, a todas las fuentes, ¿no? Por los medios que están
consumiendo, mostrar aquí una lista de organizaciones internacionales como Amnesty International, Human Rights Watch, B'Tselem de Israel, etcétera, etcétera, que han denunciado sistemáticamente las políticas de Israel contra los palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados, y también decenas de organizaciones ¿no? Vinculadas a comunidades judías que no solo se oponen al proyecto de Israel, sino que denuncian sistemáticamente los abusos contra los palestinos. Am, bueno, están ¿no? demandando que a la comunidad internacional que haga algo contra el régimen de apartheid, de ocupación y de genocidio y limpieza étnica. Vamos a los resultados del análisis que he hecho, unos 30 artículos, aunque también me gustaría enfatizar que realmente he revisado y validado no solo lo que hace el algoritmo, sino de forma manual, que no exista contraejemplos, que realmente estos medios no hayan hecho alguna publicación que no se ajuste a lo que vamos a resumir, ¿no? Pero de forma visual lo que estáis viendo para cada tesis, ¿no? Que está en el eje horizontal, eh, con cuánto de distante están de lo que yo planteaba antes, ¿no? Si un medio, por ejemplo, en cuanto a la NACBA como limpieza étnica, define o hace una cobertura muy, digamos, complementaria y afín a lo que yo he planteado antes, va a obtener como número cero, porque quiere decir que exactamente es lo mismo, no hay diferencia, no hay distancia, y en cambio un medio que lo plantee como algo muy diferente, por ejemplo, en este caso el build, obtiene el número 5, que quiere decir que su cobertura es prácticamente totalmente opuesta a lo que estamos sugiriendo aquí, ¿no? Entonces, lo que vemos muy claramente es que los medios corporativos como Bill y The Belt y como Belt están arriba de todo en casi todas las dimensiones. Luego explicaré por qué. Los medios públicos como CDF DW están un poco más abajo, están un poco más próximos, especialmente en la cobertura de la Nakba como proceso histórico y también un poquito más distantes de las narrativas israelíes o del marco racial, aunque para nada en las premisas que yo planteo. Y por último, los medios alternativos de izquierdas apoyados ¿no? por individuos que les dan financiación como miembros, se aproximan mucho más a las tesis, aunque también existen diferencias notables, ¿no? El TAZ estando un poco mejor que los públicos, aunque bastante mejor en todas las dimensiones, podemos ver que Jungebel se aproxima muchísimo a las tesis que yo planteaba. em, Consiguiendo, ¿no? Una media de uno que es muy superior a lo que tienen todos los demás, ¿no? Y que llama la atención porque justamente es un medio que está considerado por el Estado alemán como de extrema izquierda y, bueno, con lo que ello supone, ¿no? De seguimiento, de auditoría y de vigilancia, ¿no? Justamente aquel que es más próximo o afín a lo que yo planteo. Para entender un poco mejor los resultados y por qué, ¿no? Los medios corporativos están tan alejados, me gustaría mostraros unos ejemplos en concreto, ¿no? Y también qué técnicas de manipulación se han utilizado. Por ejemplo, el Bill habla de la Nakba como el ataque, ¿no? De los pueblos árabes que no aceptaban la formación del Estado de Israel, sin ningún tipo de contexto ni hablar de qué ha supuesto para los palestinos la creación del Estado de Israel y las condiciones o los parámetros de ese plan de partición. También no explica las razones reales o las demandas ni de los palestinos ni de las personas que protestan por sus derechos. Plasma una imagen de que la única motivación es el odio contra lo israelí o el odio contra lo judío. Y también vincula el 7 de octubre al 11 de septiembre, al Holocausto, bueno, para crear una emoción radical y para desvincularlo de cualquier contexto histórico
o de las razones, digamos, de coloniales y de resistencia que se puedan explicar para entender mejor la violencia vista en ese día, ¿no? El Belt también sigue un enfoque muy enfocado a la policía, agresiones a la policía de los demandantes, intenta focalizarse en la represión, justificarla y no dar visibilidad a las demandas. No queda muy claro cuando uno lee el BELT qué es lo que quieren los demandantes. No, sino simplemente intenta mostrarlos como agresivos y peligrosos y también apela, ¿no?, a la culpa histórica alemana con paralelismos muy problemáticos con el Holocausto, ¿no? A pesar de que muchos expertos en el Holocausto han dicho que no se puede equiparar y que no es correcto llamar, ¿no?, un Holocausto a lo que pasó el 7 de octubre. Los medios de cobertura estatal, como he dicho, aunque muestran la Nakba de una forma más fidedigna, ¿no?, apelando a la injusticia y lo que ha supuesto para los palestinos, le dan un toque más emocional. El CDF, ¿no?, habla de, de las emociones negativas que supone la Constitución de Israel y no la materialidad, ¿no?, que ha supuesto la violencia, la expulsión, ¿no?, los asesinatos y las matanzas que han sufrido los palestinos para que ¿no?, el régimen de Israel sea constituido. Y posterior a su constitución, también en el primer lugar, cuando es el sufrimiento de los palestinos, hablan de sentimientos, cuando hablan, ¿no?, de la violencia o de los ataques de Hamas, hablan de masacres, ¿no? Humanizan mucho esa violencia, la hacen objetiva y no hablan del contexto de la ocupación, ¿no? Tratan como Hamas la causa del problema que tenemos actualmente. Y en lugar de plantearlo también como una cuestión colonial, eh, pues no se focaliza mucho en una cuestión racializada, en bueno, lo que estamos viendo, las motivaciones de lo que estamos viendo es el antisemitismo y el racismo y no una cuestión de lucha por el territorio, de resistencia anticolonial, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma manera, el Deutsche Welle, cuando habla de la Nakba, utiliza un lenguaje neutralizante. No queda claro si en la Nakba celebramos la huida o la expulsión de 700.000 palestinos de su propia tierra para ser refugiados en su propia tierra, a pesar, ¿no?, de la documentación que tenemos sobre lo que pasó y que fue claramente una expulsión. También se repite lo que dice Netanyahu sin ningún tipo de crítica o contraste y se hacen paralelos problemáticos entre el 7 de octubre y el antisemitismo y se focaliza pues en el antisemitismo y no en la creciente crítica a Israel, ¿no?, y a las peticiones de la sociedad civil de desvincular, de hacer ¿no?, un embargo de armas, que es muy popular, o de el crecimiento, tanto en Alemania como en el resto del mundo, de de la resistencia y la crítica de las comunidades judías contra las políticas de Israel. Los medios alternativos de izquierda, como decía el TAD, aunque mejor que los anteriores, eh, no hace una cobertura fidedigna de todas las dimensiones que hemos estudiado. Vemos que también se focaliza en la agresividad de los demonstrantes, ¿no? No por los derechos humanos, sino pro-palestinos contra los periodistas, sin explicar cuáles son las razones de esa tensión y cuáles son sus demandas y cuáles son las respuestas de los medios a las críticas de los protestantes. Y también hace un reduccionismo, ¿no?, del conflicto a Hamas, en el cual, bueno, básicamente la historia se resume a que Hamas ataca a Israel resiste, ¿no?, lo cual es como mínimo problemático y muy cuestionable. El Jungebel, como he dicho antes, es el que mejores resultados ha tenido. Se aproxima muchísimo a las tesis que planteaba al principio. Y al menos en estas dimensiones no se han encontrado, digamos, técnicas de manipulación, ¿no? Esto no quiere decir que el diario en su totalidad
no pueda tener, ¿no?, algún tipo de sesgo o que en algunas cuestiones no está haciendo una cobertura afín o criticable, ¿no? Simplemente me refiero a las 5 dimensiones que he estudiado en este documento. Am, entonces, esto acaba, digamos, la foto y la descripción de cómo estos 6 medios alemanes han cubierto la cuestión palestina, y lo que quiero ahora es hacer un poquito de conclusiones y reflexiones, ¿no? En primer lugar, estamos en un caso claramente de un pueblo oprimido desde hace más de prácticamente 100 años si consideramos la ocupación británica. Y lo que deberíamos aspirar es que el periodismo audite al poder, también al poder mediático, ya que si no, básicamente está legitimando la opresión del pueblo que recibe, ¿no? Y estamos viendo que muchos medios que hemos analizado están muy lejos de auditar al poder, están muy lejos de dar una cobertura correcta, investigada y justa del conflicto que existe, con lo cual lo que hace es favorecer que la opresión siga y que Alemania siga siendo cómplice de los crímenes de lesa humanidad que los palestinos sufren. Esto muestra que el análisis mediático es esencial, ¿no? Si realmente queremos entender cómo es posible que después de 100 años siga habiendo ocupación y limpieza étnica en Palestina, vemos cómo los medios están apoyando mediante su cobertura que esto no cambie, en especial los corporativos. También es importante, ¿no?, resaltar que la cobertura es diversa, no es lo mismo un medio de propiedad pública que un medio corporativo, como hemos visto, aunque la mayoría carece de la pluralidad y el rigor que sería necesario para considerar la cobertura que hacen como satisfactoria. La única cobertura que creo que cumple con las tesis que os planteo es el Junge que sospechosamente es considerado ¿no?, de extrema izquierda, radical, peligroso y está bajo observación estatal, ¿no? Yo creo que esto tenemos que reflexionar todos cómo es posible que el único que está haciendo una cobertura pro derechos humanos y bastante más rigurosa es el único que está, ¿no?, bajo la vigilancia del Estado, cuando otros que prácticamente justifican bombardear hospitales o los asesinatos de periodistas, o que no cuestionan que los periodistas internacionales no puedan ir a Gaza, no tienen ningún tipo de auditoría ni están vigilados por instituciones que supuestamente deberían mirar por nuestro bien y por defender los valores democráticos, ¿no? Entonces, creo que este pequeño trabajo demuestra la necesidad de normalizar un periodismo valiente, un periodismo que no tenga ningún problema en criticar las políticas de Israel, que esté comprometido políticamente, que esté comprometido y que se solidarice con los derechos humanos de todos, sin fisuras y con el compromiso de que un genocidio nunca más pase, ¿no? Nada, para acabar, pues me gustaría dedicar este pequeño trabajo a los más de 250 periodistas que han sido asesinados en Gaza por hacer su trabajo, por informar, por enseñarnos lo que está pasando, aunque ellos sabían muy bien que hacer esta cobertura era una sentencia de muerte y, y bueno, y demandar a todos los medios que he analizado aquí, pues que no solo que se solidaricen con ellos, sino que reflexionen y se planteen la cobertura que está haciendo, y a la sociedad que demande un periodismo de calidad y que apoye los proyectos que realmente pueden llamarse buen periodismo. Así que nada, esto es el trabajo. Espero que os haya sido útil e interesante, y si queréis saber más detalles en cómo he llegado a estos resultados o conclusiones, podéis acceder al documento que está en la descripción del vídeo y en los comentarios a poner cualquier pregunta, crítica constructiva, cualquier cosa que queráis comentar. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos. Chao.